es que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. Ha comenzado tu programa Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al mundo de lo sobrenatural. Magia y Esoterismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez más a este su programa de Magia y Esoterismo. En locución me presento, Mauricio Mendoza, les da la bienvenida a este espacio radiofónico y visual, el cual estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, y a través de nuestro canal de televisión de Grupo Medios Mendoza. Hoy el maestro Alexander lo tendremos en Magia y Esoterismo, el cual nos traerá un maravilloso tema referente a la desesperación en la magia, cuando el deseo deja de crear y empieza a destruir. Un tema trepidante que el día de hoy les traeremos a todos desde la comodidad de su hogar. Agradecemos enormemente a toda la comunidad de WhatsApp del maestro Alexander que de antemano siguen esta transmisión. Y bueno, maestro Alexander, dicho esto, adelante con el tema. Bienvenido, adelante. Buenas noches a todos. Como ya me conocen, soy el maestro Alexander. Llevo años dedicado al estudio y a la práctica de la magia operativa, la filosofía hermética y los procesos internos que forman al mago. Pero más allá de los rituales, más allá de los símbolos y de las herramientas, mi verdadera labor ha sido comprender el estado interior desde el cual la magia se sostiene o se derrumba. He acompañado a estudiantes, iniciados y practicantes experimentados, que aún con conocimiento se han enfrentado al mayor enemigo de todo mago, la desesperación. Ese punto donde la mente se quiebra, el deseo se enferma y la voluntad pierde su centro. Hoy no he venido solo a impartir teoría, he venido a hablarles desde la experiencia viva, desde los errores que todos cometemos y desde la lucidez que nace cuando uno atraviesa esas crisis y aprende a gobernarse a sí mismo. Mi intención esta noche o en este programa es ofrecer claridad, profundidad y herramientas reales para que cada uno de ustedes pueda reconocer sus propias sombras, fortalecer su práctica y caminar su sendero con menos miedo y más conciencia. Les pido que escuchen con mente abierta, corazón firme y espíritu silencioso. Comencemos. La desesperación. ¿Cómo sabotea tu trabajo mágico desde la energía, la psicología y lo espiritual? La desesperación es uno de los enemigos más silenciosos y destructivos del trabajo mágico. No parece un ataque externo, pero lo es. Ataca desde dentro, desde la emoción desbordada, desde el miedo, desde la carencia. Y cuando entra en un ritual, lo contamina todo. Vamos a descomponer esto con mayor precisión. ¿Qué es realmente la desesperación en la magia? No es solo angustia emocional. En términos energéticos, la desesperación es vibración de carencia, frecuencia de miedo, estado de urgencia desalineada, pérdida de autoridad espiritual, ruptura del eje voluntad-confianza. En otras palabras, la desesperación le dice al universo: no creo que tengas poder, por eso te exijo. Y la magia no responde a la exigencia, responde a la coherencia vibratoria. ¿Por qué la desesperación sabotea el ritual? Todo trabajo mágico se sostiene sobre 3 pilares:
la voluntad, la fe y el silencio interior. La desesperación destruye a los tres. Debilita la voluntad. Cuando estás desesperado, dudas, cambias el ritual a mitad, repites compulsivamente, buscas 1000 refuerzos. Eso crea ruido energético. La orden ya no es clara. 2. Corrompe la fe. No la fe religiosa, la fe operativa, la certeza de que el acto ya fue sellado. El desesperado piensa, ¿y si no funciona? Voy a hacerlo otra vez, voy a preguntarle a otro brujo, voy a cambiar el método. Eso es como desenterrar la semilla todos los días para ver si crece. Nunca crece. Número 3. Rompe el silencio mágico. Después del ritual debe venir el silencio, no la ansiedad. La desesperación habla del ritual, pide signos, suplica resultados, llora la falta antes de que ocurra. Esto abre fugas de energía. El hechizo se desinfla. Los efectos espirituales directos de la desesperación. En planos sutiles, la desesperación provoca baja del campo áurico, desorden en el plexo solar, poder personal, inestabilidad en el chakra raíz, miedo, ruptura del vínculo con entidades protectoras, mayor susceptibilidad a larvas astrales. Por eso muchos trabajos hechos desde la desesperación no funcionan o funcionan torcidos o traen consecuencias indeseadas. Es muy importante observar la magia desde la carencia versus la magia desde la soberanía. La magia desde la desesperación. Necesito que pase. Me muero si no vuelve. Si no pago esto, estoy perdido. Hazlo ya, por favor. Esto emite hambre, vacío, miedo. La magia desde la soberanía. Esto ya es mío. Lo decreto sin ansiedad. El tiempo correcto me obedece. No persigo, atraigo. Esto emite autoridad, certeza, control interno. Y la magia obedece al que está en control, no al que suplica. ¿Cómo te puedes enterar o dar cuenta si estás desesperado o desesperada antes de hacer un ritual? Respóndete con honestidad. ¿Estás actuando por miedo? ¿Estás pensando más en perder que en crear? ¿Estás dispuesto a forzar el resultado? ¿Estás obsesionado con una sola línea de tiempo posible? Si respondes sí a 2 o más de estas preguntas, no debes hacer el ritual todavía. Primero, debes reordenarte internamente. ¿Y cómo transmutar la desesperación antes de hacer magia? Un método seguro y simple. Paso número 1. Descarga. Escribe todo lo que temes perder sin censura y quémalo. Paso número 2. La neutralidad. Respira lento 3 minutos sin pedir nada. Paso número 3. Reafirmación. Di en voz baja. No actúo desde el miedo, actúo desde la soberanía. Solo después de eso, el ritual es limpio. Así, tan fácil. Una frase de poder contra la desesperación que pueden utilizar es: no persigo lo que ya me pertenece por derecho vibracional. Repítanla cada vez que sientan ansiedad mágica. Esto va dirigido a todos ustedes los que practican la magia de manera profesional y que tienen sus propios clientes.
Cuando estamos frente a un cliente desesperado, ¿cómo identificarlo? Protegerte y actuar con ética, poder y claridad. Un cliente desesperado no es solo alguien con un problema, es una persona emocionalmente fuera de su centro, vibrando en miedo, pérdida, urgencia y dependencia. Y si no se maneja bien, puede contaminar tu campo, tu trabajo y tu reputación espiritual. Veamos esto por partes con un poco más de precisión. Punto número 1. ¿Cómo se reconoce a un cliente desesperado? Un cliente entra en estado de desesperación cuando muestra mínimo 3 de estos signos. Signos emocionales: llora constantemente, habla atropelladamente, dice frases como sin esto me muero, lo necesito ya, es mi última esperanza. Signos mágicos o energéticos: quiere rituales extremos de inmediato. Pregunta por amarres forzados, daños, pactos rápidos. Cambia de brujo, tarotista o guía constantemente. Exige fechas, garantías y resultados inmediatos. Signos psicológicos ocultos: miedo al abandono, dependencia emocional, obsesión, pérdida de control interno. Este tipo de cliente no busca un ritual, busca anestesia emocional. Punto número 2. Este es el mayor peligro. El cliente desesperado contamina el trabajo. Cuando trabajas con alguien en esa vibración, su ansiedad ensucia el campo ritual, su miedo contradice la orden mágica, su obsesión rompe la manifestación, su urgencia debilita cualquier entidad invocada. Muchos trabajos fallidos no fallan por el mago o el brujo, fallan por el estado interno del cliente. Punto número 3. Lo que nunca debes hacer con un cliente desesperado: aceptar el trabajo sin estabilizarlo, prometer resultados rápidos para calmarlo, alimentar su fantasía de control, usar su dolor con manipulación económica, inducir dependencia de ti como si fueras el salvador. Eso crea karma pesado, ataques energéticos indirectos, reputación tóxica, clientes vampíricos. El punto número 4 es cómo debe actuar un operador espiritual ético y poderoso. Paso número 1. Contención primero, ritual después. Antes de cualquier trabajo, debes bajar su ansiedad. Una frase clave aquí sería: no se trabaja desde el miedo. Primero te estabilizo, luego manifestamos. El paso número 2, evaluar si el caso es ritual o psicológico. No todo se resuelve con magia. A veces se necesita duelo, desapego, terapia, corte emocional. El verdadero maestro no ritualiza enfermedades del alma sin diagnosticarlas. Paso número 3 es el filtro vibracional. Puedes aplicar preguntas como: ¿estás dispuesto a soltar el control? ¿Estás preparado para aceptar cualquier resultado? ¿Tu felicidad depende exclusivamente de esa persona? Si dice no, no está listo para la magia. El punto número 5 es identificar el tipo de cliente desesperado, porque se pueden clasificar. El número 1, el abandonado. Por ruptura, divorcio, traición, quiere amarres, regresos y dominio. El arruinado, deudas, juicios y miseria. Quiere dinero urgente, pactos y atajos. El enfermo de miedo, ataques de pánico, persecuciones. Quiere limpiezas compulsivas. El obsesivo espiritual, trabajos uno tras otro. Nunca queda satisfecho, nunca descansa.
Cada uno requiere contención distinta, no el mismo ritual. Tenemos que ver el protocolo básico antes de aceptar su caso o el caso del cliente desesperado. Antes de cualquier trabajo serio, el cliente debe pasar por limpieza emocional ligera, enfriamiento mental, 3 a 7 días sin pedir ni rogar, un acto simbólico de entrega, aceptación del tiempo mágico. Si no acepta esto, no está buscando magia, está buscando control. La verdad incómoda de todo esto, pero real, es que el cliente desesperado no paga por un ritual, paga por la ilusión de que alguien controle su caos. Tu deber como operador verdadero es no aprovecharte de su dolor, no prometer lo que no domina, no usar la magia como escape emocional. Porque la magia no es refugio del pánico, es una herramienta de voluntad consciente. Apréndete esta frase de autoprotección para terapeutas, magos y guías. No cargo el miedo de otros, solo trabajo desde la soberanía. Y repítela antes de cada consulta difícil. Tomemos en cuenta ahora algo muy importante: el desapego. Hablo del desapego posterior al acto mágico. ¿Por qué el mago y el cliente no logran soltar el ritual? Desde la filosofía esotérica tradicional, esto ocurre por 5 causas principales. Identificación del deseo con la supervivencia del ego. Cuando el deseo ya no es un deseo, sino una necesidad existencial. Si esto no pasa, estoy perdido. El ego entra en modo supervivencia. Se activa el miedo primario, chakra raíz. Se pierde la ecuanimidad, centro de mando interno. ¿Y cuál es el resultado? El pensamiento se vuelve obsesivo. El acto mágico deja de ser un acto creador y pasa a ser un acto de dependencia. En esoterismo, el deseo que se cree indispensable se vuelve una cadena. La falta de dominio del principio del silencio. En casi todas las corrientes profundas, egipcia, hermética, rosacruz, goética, seria, magia ceremonial, callar después de orar es tan importante como el ritual mismo. Cuando el mago o el cliente hablan del trabajo, lo repiensan, lo justifican, lo explican, lo dudan, están rompiendo el sello vibratorio. Filosóficamente, el pensamiento reiterado no es fuerza al ritual, lo desangra. También tenemos el exceso de control mental, mente no entrenada. Aquí entra la filosofía de la mente esotérica. La mente profana no sabe soltar. Vive en anticipación, vive en verificación constante. Esto pasa cuando nunca se trabajó en meditación, nunca se entrenó al observador interno, nunca se ejercitó el vacío mental. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el mago puede saber ritual, pero no sabe desaparecer del resultado. Y un mago que no sabe desaparecer, interfiere, corrige, duda, persigue el efecto, lo mata antes de nacer. También tenemos la contaminación emocional entre mago y cliente. Esto es gravísimo y casi nadie lo explica. Si el mago se identifica emocionalmente con el drama del cliente, se compadece en exceso, siente presión por salvarlo, cobra desde la angustia del otro, se genera un cordón psíquico de ansiedad compartida. Entonces, el cliente desespera, el mago también empieza a pensar compulsivamente, ambos alimentan el mismo estado fallido.
Esoterismo puro. Dos conciencias alteradas no crean orden, crean resonancia de caos. Tenemos el desconocimiento del principio hermético de la polaridad. Todo resultado mágico necesita intención, acción, vacío y cristalización. Pero el desesperado se queda atrapado en intención, acción, más intención, más acción y ansiedad. Nunca entra en el polo pasivo creador, que es donde la realidad se reorganiza sola. Ahora, ¿y por qué también el mago puede caer en desesperación? Esto es algo incómodo, pero verdadero. El mago cae en desesperación cuando su autoestima depende de que el resultado se manifieste. Trabaja desde el ego. Tengo que demostrar que sí funciona. Cobra con culpa. Este cliente me necesita mucho. Rompe el desapego profesional. No confía plenamente en el mecanismo mágico, solo en su técnica. En filosofía esotérica esto se llama operar desde el yo inferior en lugar del yo solar. ¿Y qué se aconseja para controlar este fenómeno? Esto se trabaja en 3 niveles simultáneos. Primero que todo, la disciplina mental, que es el entrenamiento del vacío. Ejercicio básico y diario, tanto para el mago como para el cliente. 5 minutos al día, ojos cerrados, respiración lenta, sin pedir nada, sin visualizar nada, solo observar pensamientos pasar. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a no intervenir. Porque solo el que sabe no intervenir sabe soltar un ritual. Segundo nivel, rito formal de entrega del acto. Después de todo ritual serio, debe haber un acto final de rendición. Por ejemplo, apagar la vela sin soplar, lavarse las manos en silencio, cubrir el altar, retirarse sin palabras y una frase selladora como: esto ya no me pertenece, ya fue entregado a la inteligencia superior del orden. Sin esto, el ritual queda abierto mentalmente. Y el nivel 3 es la protección del mago ante la ansiedad del cliente. Regla de oro. El mago observa el deseo del cliente, pero nunca lo adopta como propio. Técnicas prácticas para esto: la limpieza energética después de cada consulta, no atender en estado emocional alterado, no prometer tiempos, no aceptar trabajos desde la súplica, no permitir contacto obsesivo. Una síntesis esotérica para esto sería: desde la filosofía esotérica profunda, la causa real por la que el mago no suelta, el cliente no suelta, ambos caen en desesperación. No es técnica, es falta de gobierno interior. La magia no falla por falta de velas, falla por exceso de ego, miedo y apego. A todo esto se aplican 2 puntos más de suma importancia: el desapego operativo o el mago que no interfiere. Y también hay que analizar los síntomas de un ritual abortado por obsesión y desesperación. Veamos el primero: el principio del desapego operativo. La ley que separa al verdadero mago del ritualista ansioso. En toda tradición esotérica seria, hermética, teúrgica, rosacruz, cabalística, alquímica y goética operativa, existe un principio silencioso que rara vez se enseña al principiante, pero que decide el éxito o el fracaso real de toda obra: el desapego posterior al acto. Este principio sostiene que la voluntad solo es creadora cuando sabe retirarse a tiempo.
Mientras la voluntad actúa, ordena el caos, pero cuando insiste después de haber actuado, lo vuelve a agitar. Entonces, ¿qué es el desapego operativo? No es indiferencia, no es frialdad, no es negar el deseo. Es una retirada consciente del yo, después de haber sembrado la causa. Desde la filosofía esotérica, esto se expresa así. El deseo inicia, la voluntad ejecuta, el vacío gesta, el resultado emerge solo. Si el operador no abandona el escenario mental, impide la gestación. Ahora, la desesperación como negación del desapego. La desesperación es exactamente lo contrario del desapego operativo. Mientras el desapego dice, he hecho lo que corresponde y ahora me retiro, la desesperación dice, no confío, debo vigilar, forzar, repetir, controlar. Y en términos energéticos, cada acto de control posterior reabre el circuito, dispersa la energía, rompe la matriz simbólica creada en el ritual. El resultado es un fenómeno muy conocido en magia. El trabajo no se estabiliza. Un punto importante también es el error filosófico de fondo. El desesperado comete un error esencial. Cree que pensar más es hacer más, pero en magia profunda pensar después del acto es deshacer, porque el pensamiento no es neutro. Si piensa con fe, sostiene. Si piensa con ansiedad, corroe. Si piensa con miedo, niega. Si piensa con obsesión, ahoga. Y bueno, dicho esto, vamos a ir a un tremendo corte y en un momento retornamos con más de este gran tema aquí en Magia y Esoterismo. No le cambien, en un momento retornamos. En un momento regresa Magia y Esoterismo. ¿Te gusta el misterio y el esoterismo? Descubre el libro Grimorio de Balak, escrito por el maestro Alexander, el cual te va a revelar cómo las sombras pueden transformarse en conocimiento. Un recorrido por la historia, la psicología y el imaginario ocultista que redefine lo que creías sobre esta deidad. ¿Qué esperas? Consíguelo ya y descubre los misterios de esta deidad demoníaca, el Grimorio de Balak, y descubre que tu viaje comienza al abrirlo. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Continuamos con Magia y Esoterismo. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo en este subprograma de Magia y Esoterismo. Y bueno, bienvenidos todos sean a este espacio radiofónico y visual. Y bueno, antes de continuar con este maravilloso tema y que el maestro Alexander nos pueda continuar con el tema que nos atañe el día de hoy, quiero recordarles que el maestro Alexander ya está estrenando un nuevo libro digital. Se llama El Grimorio de Balak, por parte del maestro Alexander, el cual usted podrá conocer el rostro velado de las sombras. El Grimorio de Balak es el nuevo libro
que tiene el maestro Alexander que usted ya puede adquirir. Así que una exhortación y los invitamos a que ya lo pueda solicitar, exquisita lectura que usted le fascinará sobre esta deidad demoníaca. Y bueno, dicho esto, le damos la bienvenida otra vez al maestro Alexander, porque viene la segunda parte de la desesperación en la magia, cuando el deseo deja de crear y empieza a destruir. Maestro Alexander, adelante y bienvenido. El arquetipo del mago que no interfiere. Esta es la forma más alta de dominio. En los niveles altos de la tradición iniciática, el verdadero poder no se mide por cuántos rituales ejecuta alguien, cuántos espíritus invoca, cuántos resultados presume, sino por una sola capacidad: saber retirarse sin desconectar la obra. El mago inferior y el mago solar. Comparemos. El mago inferior necesita confirmar, necesita señales, necesita pruebas, necesita controlar el tiempo. Su ego depende del resultado. El mago solar ejecuta, sella, se retira, no reclama, no persigue, no verifica compulsivamente. Es aquí donde nace el arquetipo del mago que no interfiere. ¿Por qué interferir es un acto de desconfianza cósmica? Cuando el mago interfiere, está diciendo en verdad: no confío en el principio que activé. Está desplazando la inteligencia del plano sutil. Está reinsertando el ego en el centro del proceso. Desde la filosofía hermética, esto se considera una profanación del acto mágico, porque el mago verdadero no es el autor del resultado, es el detonador del orden. El silencio como acto supremo de poder es otra característica del mago soberano. El mago que no interfiere no habla del trabajo, no pregunta por él, no promueve expectativas, no se enreda emocionalmente con el cliente. Su poder está en que no depende del fenómeno y por eso el fenómeno ocurre. Hablemos sobre los síntomas de un ritual abortado por obsesión y desesperación. Señales claras de colapso operativo. Cuando un ritual es ejecutado desde la desesperación o es sometido después a obsesión mental, aparecen síntomas muy precisos. Estos síntomas no son castigos, son indicadores de interferencia constante. Número 1. Síntomas en el plano psicológico. Pensamientos circulares, incapacidad de dejar de hablar del ritual, hipervigilancia del entorno. Ya pasó algo. Insomnio post-ritual. Cambios bruscos de fe a duda. Esto indica que el rito nunca entró en fase de vacío creador. Número 2, están los síntomas en el plano emocional. La ansiedad inexplicable, la euforia seguida de caída emocional, la ira contra el propio ritual, culpa, según lo hice mal o seguro ya lo hice mal, dependencia del operador. Aquí el ritual ha quedado atrapado en el plano astral bajo sin poder cristalizarse. Están los síntomas en el plano energético, que son la sensación de drenaje, cansancio sin causa física, opresión en el pecho, peso en la nuca, sensación de algo abierto. Esto revela que el trabajo quedó activo pero sin dirección estable. Y los síntomas en la realidad material. Señales contradictorias, avances que luego se caen, apariciones breves del resultado que se disuelven, repetición del mismo problema con distintos rostros. Este es el sello clásico del hechizo abortado por interferencia mental. Ahora, veamos la relación entre desapego, mago no interferente y fracaso ritual. Esto podemos resumirlo
en una sola ecuación esotérica. Sin desapego hay apego. Con apego nace el control. Con control nace la ansiedad. Con ansiedad nace la interferencia. Y con interferencia el ritual se aborta. Y también al revés, con desapego hay silencio. Con silencio hay vacío fértil. Con vacío hay gestación y con gestación hay manifestación. Desde la visión esotérica profunda, la desesperación no anula la magia por ser negativa. La anula porque invade el espacio donde el operador ya no debe existir. El mago auténtico actúa, sella, desaparece. El cliente consciente pide, entrega, no persigue. La realidad no solo se reorganiza cuando nadie le está empujando desde el miedo. Otro tema crítico y poco hablado en la formación mágica moderna es la responsabilidad pedagógica del maestro frente a la desesperación del alumno. Vamos a abordarlo en 3 niveles: diagnóstico actual, causas del problema y consejos formales tanto para maestros como para estudiantes. Veamos, las escuelas y maestros de magia hoy son conscientes de este principio. La realidad es polar. Algunos sí, muchos no, otros lo ignoran conscientemente. Hoy existen 3 grandes tipos de formadores. Los maestros conscientes, que es la minoría real, son aquellos que enseñan control mental antes que ritual. Entrenan silencio antes que invocación. Hablan de frustración, falla, tiempo de maduración, desapego del resultado. Detienen al alumno cuando lo ven ansioso, obsesivo, dependiente del resultado. Estos maestros saben que un alumno desesperado es un futuro mago peligroso para sí mismo. Los maestros técnicos, que es la mayoría, estos enseñan técnicas, grimorios, símbolos, velas, espíritus, pero no entrenan la mente, no trabajan el apego, la ansiedad, el ego mágico, la frustración. Miden el avance solo por resultados rápidos, poder visible, fenómenos externos. Son los que producen ritualistas hábiles, pero operadores inestables. Aquí nace el mago que sabe hacer, pero no sabe esperar. No sabe fallar, no sabe callar, no sabe soltar. Y 3, están los maestros que se benefician de la desesperación. Y estos son los más peligrosos. Estos alimentan la urgencia, prometen resultados rápidos, estimulan la dependencia, hacen creer que si no haces esto ya, pierdes. Si no pagas ahora, se cierra la oportunidad. Venden la magia como analgésico emocional. Estos no forman magos, forman clientes eternos. Desde la filosofía esotérica profunda, esto no es iniciación, esto es explotación del miedo. Entonces, ¿por qué muchos maestros no enseñan a trabajar contra la desesperación? Hay causas reales, no solo maldad, porque ellos mismos nunca la dominaron. Muchos maestros aprendieron rituales, pero jamás entrenaron el desapego. Nunca resolvieron su ansiedad interior. Por tanto, no se puede enseñar lo que no se gobierna. Otra razón es porque la desesperación produce resultados rápidos, pero inestables. La desesperación activa emoción. La emoción genera movimiento. El movimiento produce fenómenos. Eso da la ilusión de poder, pero no da equilibrio, no da continuidad, no da soberanía. También porque enseñar desapego no es comercial. La industria esotérica moderna vive de promesas, urgencias, miedo, dependencia. El desapego enseña algo peligroso para ese sistema, que el alumno no necesita al maestro para siempre.
Veamos algunos consejos dirigidos a los maestros de magia. Este es un mensaje directo para cualquier formador serio. Enseña silencio antes que poder. Antes de invocar, pactar, consagrar, dominar, el alumno debe dominar la espera, el vacío, la observación, el no hacer. Un alumno que no sabe estar en silencio no está listo para crear realidades. Enseña a fracasar sin romperse. Un mago debe aprender a que no funcione, a que algo no funcione, a no colapsar por ello, a no compulsionar otro ritual, a no odiar su propio poder. Quien no sabe fallar, hará magia siempre desde el miedo. No conviertas tu enseñanza en un refugio emocional. Si el alumno te escribe a cada rato, depende de tu opinión, no decide sin ti, no duerme sin consultarte, no te está viendo como maestro, te está usando como sostén de ansiedad. Y eso desgasta karmáticamente a ambos. Enseña explícitamente el principio del desapego operativo. No lo asumes, no lo ocultes, no lo dejes implícito. Dilo claro, después de obrar debes desaparecer del resultado. Si no, lo destruirás. Consejos para los alumnos y futuros magos. Ahora el consejo o mensaje es directo a los alumnos. Si tu magia nace del miedo, no es poder, es dependencia. Si haces magia porque temes perder, temes quedarte solo, temes fracasar, temes no tener control, entonces no estás ejerciendo poder, estás tratando de anestesiar una herida. Si no puedes soltar un deseo, ese deseo te gobierna. Esto es clave. Lo que no puedes soltar, lo que te obsesiona, lo que te quita el sueño, no es todavía material para magia. Primero es material para el trabajo interior. Huye de quien te prometa resultados bajo presión. Toda frase como esto hay que hacerlo ya, si no lo haces ahora se cierra, es tu última oportunidad, son activadores de miedo, no de poder. Tu mayor iniciación no es invocar, es esperar. El verdadero umbral no es ver entidades, sentir energía, manifestar cosas. El verdadero umbral es este: poder desear intensamente y aún así soltar. Ahí nace el mago real. Y en conclusión final, para ambos, maestros y alumnos, desde la filosofía esotérica profunda, la desesperación no es un enemigo externo, es la prueba interna de que decide si la magia será un arte soberano o una cadena. El maestro que no enseña a soltar forma dependientes. El alumno que no aprende a soltar nunca será libre. Y sin libertad interior no existe magia verdadera. Podemos decir o comparar la relación directa de un discípulo sano con la desesperación en la magia. La desesperación es el detonador del abuso, el motor de la dependencia, el alimento del falso maestro, la antesala del colapso. Y al revés, la calma protege, el desapego sana, la soberanía libera, el silencio ordena. Podemos cerrar con una verdad completa. El discípulo sano se libera del maestro. El adicto espiritual no sobrevive sin él. Y la diferencia entre ambos no es el poder, es la capacidad de no desesperar. Cuando la magia te hace más lúcido, es iniciación. Te hace más dependiente, es huida. Te hace más libre, es camino real. Te hace más temeroso, es colapso en marcha. Este punto que voy a tocar también es muy importante. Y ya casi en nuestra recta final creo que debemos verlo.
es la adicción espiritual. ¿Qué es realmente la adicción espiritual? No es amar lo sagrado, es usar lo sagrado para no enfrentar la vida. Se vuelve adictiva cuando la persona usa la magia para anestesiar el dolor. Necesita rituales para calmar ansiedad. Depende de consultas constantes. No puede decidir sin oráculos. Vive bajo miedo energético permanente. Aquí la práctica deja de ser herramienta de conciencia y se convierte en sistema de dependencia psicológica. La ruta de salida real de la adicción espiritual. No simbólica, no fantasiosa, sino funcional. Esta salida ocurre en 5 fases reales, que es la fase de detención, la número 1. La persona deja de practicar compulsivamente, no corta con lo espiritual, pero detiene el exceso. Menos rituales, menos consultas, menos protecciones, menos interpretaciones paranoicas. Aquí se restablece, el sistema nervioso. Fase número 2 es la fase de descenso a la causa. Aparece lo que la magia estaba tapando: soledad, miedo al abandono, trauma, vacío existencial, falta de propósito, ansiedad profunda. Este dolor no es ataque energético, es el contenido psíquico reprimido. Tercera fase, reapropiación del poder. La persona aprende a decidir sin oráculo, actuar sin protección, equivocarse sin culparse, confiar en su criterio, tolerar incertidumbre. Aquí nace la soberanía real, no simbólica. Fase 5 es la reducción espiritual. Se resignifica la magia. Ya no se usa para huir, ya no se usa para controlar, ya no se usa para calmar pánico y ya no se usa para llenar vacío. Se usa como lenguaje de conciencia, no muleta emocional. Y la quinta fase es la integración a la vida. La señal final de sanación es esta. La persona ya no necesita definirse como buscador espiritual. Vive, trabaja, ama, fracasa, avanza y la magia se vuelve secundaria. Eso es una salida real de la adicción espiritual. ¿Cómo se aprende a trabajar contra la desesperación? La desesperación no se elimina con rituales, se transforma con estructura interna. Primero, entender su función. La desesperación aparece cuando no hay sentido, no hay control, no hay seguridad, no hay esperanza inmediata. La magia mal usada intenta tapar esto con ilusión. 2. El entrenamiento de tolerancia a la incertidumbre. El iniciado real aprende a no saber sin colapsar, esperar sin ansiedad, fracasar sin destruirse, perder sin huir. Esto crea nervios espirituales fuertes. También el desarrollo del silencio interno. No todo se resuelve con acción. La calma se entrena, menos interpretación, menos señalización, menos persecución simbólica, más presencia. El silencio mata la desesperación lentamente. Y también la transferencia de poder. El poder pasa de el ritual al carácter, el símbolo a la decisión, el maestro al criterio. La protección externa a la estabilidad interna. Ahí la persona deja de ser vulnerable a la manipulación. También tenemos la diferencia entre crisis iniciática y trastorno psicológico. Esta distinción salva vidas. La crisis iniciática real. Hay dolor, pero no pérdida de lógica. Hay confusión, pero no ruptura con la realidad. Hay miedo, pero no paranoia. Hay pregunta, pero no delirio. Hay retiro, pero no aislamiento patológico. La persona sufre, pero sigue siendo funcional. La crisis iniciática amplía la conciencia tras el dolor. El trastorno psicológico espiritualizado es paranoia persistente, interpretaciones rígidas, pérdida del juicio crítico,
aislamiento social, ansiedad crónica, pensamiento mágico patológico. Aquí no hay expansión, hay deterioro progresivo. ¿Y cuáles son los efectos negativos de todo esto sobre la magia? Cuando hay desesperación, adicción o colapso, la magia se vuelve reactiva, se vuelve caótica, pierde coherencia simbólica, se contamina con proyección, se llena de miedo, se vuelve compulsiva y se desconecta de la realidad. ¿Y el resultado? El operador cree que hace más, pero en realidad cada vez pierde más poder real. Podemos cerrar todo el sistema con esta ecuación. Calma igual poder real. Desesperación es igual a pérdida de soberanía. Autonomía es igual a iniciación auténtica. Dependencia es igual a colapso disfrazado de espiritualidad. Y ahora, para cerrar ya completamente, la magia no fue creada para salvar al desesperado, sino para refinar al que ya aprendió a sostenerse a sí mismo. El discípulo sano atraviesa la noche, el adicto espiritual intenta evitarla. El iniciado real aprende a perder sin destruirse. El colapsado pretende ganar sin transformarse. La verdadera iniciación no ocurre en los rituales. Ocurre cuando la persona ya no necesita desesperadamente que algo externo lo sostenga. En ese punto preciso, cuando la desesperación ya no gobierna, la magia por fin deja de ser escape y se convierte en conciencia. Y con esto me despido. Nos vemos en un próximo programa. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Y hasta la próxima. Y bueno, estamos llegando al final de este tremendo tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecerles enormemente que nos hayan permitido entrar en sus hogares. A nombre del maestro Alexander, a nombre de Mauricio Mendoza, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Magia y Esoterismo. Gracias por estar en su programa Magia y Esoterismo. Los esperamos en la siguiente emisión.